Hola, profe, muy buenas tardes. Este es el trabajo de Ángela Moyano, Álvaro Prieto, Leonel Tellez y Santiago Acevedo sobre el álbum de Charlie Parker y Dizzy Gypsy, Pierce and This. Acto 1. El peso del silencio. Imagínate esto. En 1950, Nueva York, específicamente Manhattan en el pico del verano, los clubes nocturnos están saturados de humo, sudor y una energía que es prácticamente táctil. Charlie Parker y Dizzy Gillespie, los dos hombres que revolucionaron fundamentalmente la música occidental apenas 6 años antes, se encuentran en un estudio de grabación en la calle 52. Pero aquí está la cosa. No se suponía que estuvieran juntos. Mira, en 1944, cuando Parker y Gillespie habían creado lo que sería conocido como bebop en pequeñas jam sessions en lugares como Minton's Playhouse en Harlem, nadie los detuvo. Nadie podía detenerlos. ¿Por qué? Porque tocaban tan rápido, con cambios de acordes tan complejos, que cualquiera que no estuviera entrenado simplemente no podía seguirlos. Era protección mediante la complejidad. Era inteligencia convertida en arte. Pero en 1950, 6 años después, la vida de la música estaba tratando de encasillar a estos hombres. Parker había estado lidiando con problemas cada vez más severos con el abuso de sustancias. Dizzy estaba siendo presionado para convertirse en una estrella comercial de radio, mientras era discriminado por las leyes Jim Crow, leyes que separaban los espacios públicos por su color de piel, segregando a la población negra estadounidense. Las leyes Jim Crow no eran simples reglas en un libro, eran un sistema de segregación racial profundamente arraigado que regulaba casi cada aspecto de la vida cotidiana de los afroamericanos, del sur hasta el norte. Estas leyes imponían barreras invisibles pero infranqueables. No podían hospedarse en los mismos hoteles donde tocaban, no podían usar los mismos restaurantes, ni siquiera las mismas entradas a los clubes. Para tocar necesitaban algo llamado tarjeta de Cabernet, una licencia que podía ser revocada arbitrariamente, a menudo por faltas menores relacionadas con drogas, como le ocurrió a Parker en 1951, cuando le prohibieron actuar en Nueva York por más de un año. A pesar de que los músicos negros enfrentaron discriminación sistemática y segregación bajo leyes como Jim Crow, lograron expresar su identidad cultural y resistencia a través del jazz. La música se convirtió en un espacio donde podían celebrar su cultura, desafiar el racismo y promover el cambio social. Norman Granz, el productor, no era simplemente alguien que quería hacer un disco. Era un hombre que 4 años antes, en 1946, había organizado Jazz at the Philharmonic, uno de los primeros conciertos de jazz integrados racialmente. Granz estaba haciendo algo revolucionario. Estaba rehusándose a permitir que la segregación racial dictara cómo se hacía la música. En este contexto, Bird and This no era solo un álbum, era un acto político disfrazado de grabación de estudio. Parker entró al estudio con su saxofón alto, ese instrumento que había transformado de algo melódico y relativamente directo en un instrumento de arquitectura armónica. Gillespie, con su trompeta, cuyo dominio del registro agudo era sin precedentes, y Thelonious Monk en el piano, el compositor más idiosincrásico del movimiento bebop, con su estilo angular y frecuentemente disonante. Estos tres hombres, en este momento específico, en esta nación específica, estaban a punto de grabar música que resumía una revolución completa. Acto 2. Los 4 parámetros del sonido como lenguaje revolucionario. Ahora bien, para entender Birds and This, necesitas entender cómo estos hombres utilizaban los elementos fundamentales del sonido como herramientas políticas. Comencemos con el timbre. Parker eligió un timbre brillante, penetrante, casi punzante. No era cálido, no era acogedor, era diferente y confrontacional. Cuando tocas el saxofón alto de esa manera, requiere que el público te escuche. No puedes ignorarlo, la física misma del sonido no te lo permite. Gillespie, por su parte, creó un timbre. Era igualmente brillante, pero con una calidez particular en los registros medios. Su sonido proyectaba expansivamente los agudos. Esto no era un accidente. Gillespie era consciente de que estaba tocando música que desafiaba la narrativa sobre que era capaz de lograr intelectualmente. Luego está la dinámica. La dinámica es la variación del volumen en intensidad. En Birds and This hay momentos donde Parker y Gillespie explotan en los registros más agudos de sus instrumentos, en donde el volumen se vuelve casi abrumador. Y luego hay momentos en donde se retiran, donde permite que la sección rítmica respire. Esta variación dinámica constante crea una sensación de tensión y resolución. Es como si la música estuviera literalmente argumentando consigo misma, pero de una manera controlada, de una manera que muestra dominio absoluto. La altura de las notas. Parker está alcanzando registros del saxofón alto, que antes se consideraban prohibitivos. Está usando armónicos extremadamente agudos. Gillespie es particularmente notable por eso, porque es probablemente el único trompetista que puede mantener claridad tímbrica en esas alturas extremas. Requiere un control respiratorio perfecto, una embocadura, que es producto de años de práctica obsesiva. La duración de las notas, el manejo rítmico del tiempo.
Los tempos son rápidos, las figuras rítmicas están constantemente en corcheas y semicorcheas, no hay espacio para respirar, no hay espacio para relajarse. Pero esto es deliberado, porque si relajas la tensión incluso por un segundo pierdes la precisión, y en beatbox la precisión es todo. Entonces, cuando escuchas Birds and Bees, lo que estás escuchando realmente es un ejercicio de dominio absoluto sobre los parámetros fundamentales del sonido. Y este dominio se convierte en un argumento que dice: mira lo que somos capaces de hacer, mira la inteligencia, mira la precisión, mira la humanidad. Acto 3. La arquitectura armónica como resistencia intelectual. Ahora profundicemos en lo que hace que esta música sea tan complicada, porque la complejidad aquí no es ornamental, no es simplemente virtuosismo por virtuosismo, es intelectual, es deliberadamente cerebral. El bebop rechazó profundamente la noción de que el jazz era música simple. Antes del bebop, el swing de los años 30 era accesible. Eras una orquesta, tocabas un tempo agradable, la gente bailaba. Esto no era deshonesto, pero era restrictivo. Los músicos estaban confinados a un cierto tipo de expresión musical. Charlie Parker y Dizzy Gipsy dijeron: no, vamos a crear música tan compleja que solo pueda ser entendida por aquellos que realmente se tomen el tiempo de escucharla. Tomemos la progresión 2-5-1. Esta es la progresión más importante en jazz. Crea movimiento hacia adelante, hacia resolución. Pero en bebop, esta progresión no es algo que ocurra una o dos veces en una canción. Ocurre constantemente. Se transpone, se sustituye, se modula. Tomemos Blombondio, un blues de 12 compases. Los acordes básicos son Si bemol 7, Mi bemol 7 y Fa 7. Esto es estándar, pero lo que Parker hace es enriquecer cada uno de estos con movimientos armónicos que son complejos. Utiliza sustituciones de tritono, introduce tonos de pasos cromáticos, estructura la línea melódica de tal manera que sugiere acordes que no están literalmente ahí. Blombondio utiliza esta estructura de blues como base, pero con alteraciones, cambios armónicos. La alteración más notable es el uso de un turnaround, una progresión que genera tensión y conduce de nuevo al inicio, en los últimos compases en lugar de simplemente reposar en la tónica. Acto 4. El costo de la revolución. Pero aquí es donde la historia se pone oscura, porque la innovación que Parker y Gillespie estaban realizando tuvo un costo humano devastador. Charlie Parker era adicto a la heroína. Esto comenzó en su adolescencia después de una lesión automovilística, cuando le prescribieron morfina para el dolor. Faltaba a sus conciertos, empeñaba su saxofón para dinero para drogas, tenía arrestos. Su comportamiento se había vuelto cada vez más errático. Durante una gira fallida a Los Ángeles en diciembre de 1945, Parker canjeó su boleto de regreso a Nueva York por dinero para comprar heroína. Sin embargo, su talento era tan innegable que aún así se mantenía vigente en la industria. En 1951, la tarjeta de cabaret de Parker fue revocada. Esto significó que durante 15 meses no podía tocar en ningún club de Nueva York. Esta ciudad era el epicentro del movimiento bebop, donde sucedía la innovación, y Parker fue expulsado de ello de una forma aparentemente arbitraria. Los últimos años de Parker estuvieron marcados por un hecho devastador. Su hija Pri murió en 1954 a la edad de 2 años. Esta pérdida lo sumió en una depresión profunda que exacerbó su abuso de sustancias. Y en marzo de 1955 contrajo neumonía. Murió una semana después en el apartamento de la baronesa Panonica de Coggin-Water, una de sus mecenas. Tenía 34 años. Por otro lado, Gillespie enfrentaba discriminación racial constante. Se le negaba alojamiento en los mismos hoteles donde se hospedaban los músicos blancos. Incluso existía un libro, The Negro Motorist Green Book, que enumeraba los hoteles y restaurantes donde se admitían negros. Gillespie eventualmente se convirtió, quizá inspirado por Parker, en lo que llamarían un embajador del jazz durante la Guerra Fría, poniendo como condición la participación de músicos negros, utilizando de esta manera su plataforma para desafiar la narrativa de segregación del gobierno estadounidense. Epílogo. El silencio entre las notas. Entonces, ¿por qué Birds and Bees importa? Importa porque es un registro de lo que 2 hombres fueron capaces de lograr con un sistema completo en su contra. Resistencia convertida en arte. Una revolución silenciosa.